Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy vamos a centrarnos sobre un tema muy interesante a la hora de evaluar el ajedrez posicional y es el tema de las compensaciones con respecto de los peones con una pieza. Muchas veces los aficionados suelen pensar que los peones tienen muy poco valor debido a su poco valor nominal, solamente valen un punto en la escala ajedrecística, entonces suelen dejarlos sin protección, no les dan la suficiente importancia y hoy vamos a reivindicar su valor, pero no solo contra otros peones, sino contra una pieza. Es importante entender que en gran cantidad los peones suelen ser una fuerza arrolladora, ya que pueden ir avanzando defendidos uno con otro y generando amenazas realmente muy molestas. El problema para la pieza es que justamente al estar estos peones defendidos no puede intercambiarse o ir comiéndolos uno a uno. No podemos devolver una pieza por 3 peones, por ejemplo, o sea, podríamos devolverla por 2, pero por 3 es muy difícil. Entonces todos los finales posteriores serían con peones de menos. Para demostrar esta teoría que estamos presentando en este momento, vamos a ver una partida clásica muy buena de 1954 entre David Bronstein contra Miguel Najdorf. La partida comenzó con E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4. Vino caballo F6, caballo C3 y Najdorf, como es lógico, emplea la variante Najdorf de la defensa siciliana. Esta es una de las variantes, si no es la variante más utilizada en la actualidad y a lo largo de la historia. La han empleado todos los campeones del mundo. Realmente tiene mucho contenido ajedrecístico. Desde posiciones ultra complejas con muchos sacrificios hasta situaciones posicionales muy difíciles como finales técnicos realmente apasionantes, ¿sí? Entonces, por eso es que la variante Najdorf es una de las defensas más jugadas, porque no solamente es que pelea por la igualdad, como por ejemplo sistemas clásicos de 4 y 5, sino que también busca ganar la iniciativa desde la primera jugada. Fíjense que desde E4 C5 ya el negro plantea la idea de cambiar un peón lateral por uno central, lo cual en muchas posiciones de finales ya le está dando ventaja. Sin embargo, también el blanco tiene mucho dinamismo en muchas líneas debido a las pérdidas de tiempo de los peones negros como D6 y A6. En esta oportunidad el blanco jugó alfil G5, que es llamado como el ataque Rausar, el cual se podría considerar como una de las armas principales a la hora de jugar contra la Siciliana Najdorf. Un jugador suficientemente preparado tiene esta línea muy pero muy bien estudiada debido a que es una de las más peligrosas a la hora de jugar contra esta defensa. Vino E6, dama F3. Bueno, usualmente en esta posición se suele jugar más F4. La idea de F4 es sostener al alfil de G5 por posibles temas tácticos de caballo por E4 y al mismo tiempo comenzar a generar amenazas del estilo con E5 o con F5. También es el inicio de una posible avalancha de peones con G4, G5, etc. Sin embargo, la idea de Bronstein es muy interesante. Lo que quiere hacer el primer jugador en este caso es primero situar la dama en una buena casilla y luego, con la dama por ejemplo situada sobre G3, comenzar con una posible avalancha con F4-E5 desde donde la dama sobre G3 va a influir sobre la casilla E5. Por lo pronto entonces la idea de dama F3 es realmente muy interesante. Vino caballo BD7 por parte del negro con intención de defender y entrelazar los caballos que estén bien defendidos en roque largo. Por supuesto el blanco sigue con sus ideas hiperagresivas y busca enrocarse del lado contrario que lo va a hacer el oponente, ¿no? Vino dama C7, dama G3. Bueno, como les había comentado previamente, la idea del blanco en muchas ocasiones es presionar sobre la casilla 5. Fíjense que ahora está muy fuertemente controlada por varias piezas, ¿no? Dama, caballo, peón. Pero también tiene intenciones de mirar hacia el punto G7, que el negro, perdón, tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Cualquier retirada del alfil con algún toque puede llegar también a atacar el punto G7 que, bueno, en cierta manera ahora está defendido por el alfil, pero bueno, este alfil en algún momento va a tener que salir, ¿no?
Bien, entonces dama G3 hiper interesante, pero también es muy interesante porque contra la variante de B5 el blanco tiene una idea genial. ¿Qué opinan? ¿Qué habrá jugado Bronstein en esta posición? Bueno, supongo ya habrán pensado, habrán frenado el video para evaluar la posición. Si no lo hicieron, siempre lo pueden hacer ahora antes de que diga la solución. Y bueno, es interesante leer en los comentarios a la partida que aquí Bronstein no parece ser que no tenía preparado realmente la variante. Simplemente estaba improvisando sobre el tablero, lo cual era bastante común de este jugador genial y creativo, y que básicamente pensó alrededor de 40 o 50 minutos y aquí tomó el alfil y lo sacrificó con alfil por B5. Hoy en día, por supuesto, para la teoría del asesinato de Najdorf, este es un sacrificio temático, es decir, una variante la cual ya se da por sentado que suele ser buena y que puede llegar a ocurrir. Sin embargo, piensen, en el año 1954 esto todavía era totalmente desconocido. Esto nos da un poco una muestra de la genialidad y la creatividad que poseía el gran David Bronstein, ¿no? Ahora, vamos a tratar de entender esto, porque, digamos, un jugador que no esté muy familiarizado con estas ideas va a decir, pero ¿qué pasó? ¿Enloqueció el jugador de blancas? ¿Cómo va a sacrificar una pieza ahí? Uno pensará, bueno, pero peón por alfil, caballo por peón, la dama se pone sobre B8 y no existe ningún tipo de continuación para el ataque. Uno pensará, bueno, tal vez puede venir F4 y E5, pero parece ser como que nos faltan piezas para ese ataque, ¿no? Eh, entonces, la gran pregunta es, bueno, pero entonces, ¿por qué sacrificó la pieza? No parece guardar ningún tipo de lógica. Sin embargo, por supuesto que eh, Bronstein había pensado en algo, y este algo es jugar caballo por D6. Entonces acá nuevamente eh, alguien podría llegar a decir, pero ¿cómo caballo por D6? Ah, bueno, abre la columna D para ahora retomar de torre y doblarse con torre H1, podría pensar. Sin embargo, otra vez estaría equivocado porque la idea principal de blanco es hacer dama por D6. Una jugada que esta sí realmente parece súper extraño, porque decimos, pará, tenemos pieza de menos y encima vamos a cambiar las damas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede llegar a funcionar esto en la práctica? Bueno, vamos a ver primero que el negro intercambió, dama por, torre por, y vamos a tratar de entender este tipo de posiciones. Como les he contado, esta posición hoy en día es súper normal que ocurra, ya es parte de la teoría moderna del ajedrez, es decir, que ya se puede estudiar, ya podemos conocerlo. De hecho, bueno, en este video estamos aprendiendo al respecto. Eh, y la idea de este sacrificio sería justamente llegar a un final para aprovechar los tres peones pasados y unidos. Entonces, la misión básicamente en esta posición es la siguiente. Vamos a cambiar todas las piezas y vamos a llegar en un final donde los peones lentamente van a comenzar a avanzar y la pieza menor no va a poder hacerle frente. Esa es básicamente la idea de toda la posición y de todo el sacrificio, ¿sí? No es una idea agresiva, es una idea posicional. Y esto es lo sorprendente porque muchas veces nosotros asociamos sacrificio con agresión, con, por ejemplo, juego táctico. Y es importante entender que no siempre es de esa manera. Este es un ejemplo muy claro al respecto. Fíjense cómo el blanco sacrifica una pieza por cuestiones totalmente posicionales, ¿no? Vino H6, alfil D2. La idea de alfil D2 básicamente es no estar a un posible toque, ¿no? Por ejemplo, con alfil E3 de un caballo G4 y que nos moleste en ese aspecto. Uno podría decir, bueno, pero ¿y no hubiera sido mejor alfil por F6? Bueno, lo que pasa es que por el momento el negro tiene las piezas un poco descoordinadas, ¿no? Entonces podemos aprovechar un poco más las piezas. Vino alfil B7 y F3. Vean cómo con esta estructura de peones, con esta muralla que armó el blanco, evitamos la actividad del alfil de B7, le quitamos puntos fuertes como, G4 a los caballos. Realmente es una situación
muy buena para el blanco sobre el flanco de rey. Quitamos cualquier tipo de actividad sobre este sector. Enroque corto. Bueno, acá sería muy interesante preguntarse, por ejemplo, si quieren frenar el video para evaluar, ¿qué les parece esta jugada? O sea, ¿les parece buena? ¿Les parece mala? ¿Qué opinan? Bien, esta jugada es dudosa, si no es que es mala. ¿Por qué? Bueno, es muy importante entender esto porque tal vez nosotros también defendiendo de negras, justamente jugando a la siciliana, nos olvidamos de este sacrificio y podemos caer en esto. Entonces es importante entender que el negro no está totalmente perdido, sí en una situación difícil, pero no perdido. Y tenemos que entender cómo es que se juega esta posición. Primero y principal, recuerden, uy, perdón que se me corrió el peón. Recuerden que toda la acción en general por parte del blanco va a ocurrir por el flanco de dama con el avance de los peones, ¿sí? Entonces, el gran inconveniente que tiene el enroque corto es que el rey queda relegado de la acción sobre el flanco de dama. ¿Se entiende? En cambio, si pusiéramos el rey sobre 7, cualquier cambio de piezas y después posterior avance del rey podría llegar a complicar el avance. Sin embargo, jugamos enroque corto y ya quedó totalmente relegado de cualquier posibilidad de traer el rey hacia el flanco de dama. Por esta razón, una jugada que parece muy buena como enroque corto, o sea, ¿cómo puede ser mala un enroque corto? Si es una jugada natural, es una jugada de desarrollo, pero claro, tengamos en cuenta que estamos en un final, y en los finales el rey va hacia el centro, no hacia los costados. Esa es la principal razón por la cual enroque corto es dudosa y probablemente rey e7 sea una mejor continuación. Vino b3, torre fc8, rey b2, caballo c5 y alfil e3. Bueno, fíjense cómo básicamente el blanco va mejorando tranquilamente su posición. Y esto en primera instancia podría tal vez hasta impactarnos un poco, porque decimos, tiene pieza de menos, ¿cómo puede ser que juegue tan tranquilo? Pero claro, el problema estructural para el negro y principal es que no tiene forma de activar sus piezas. Y esto ocasiona de que el blanco pueda jugar tranquilo y aspirar a ganar un final con total tranquilidad, ¿no? Vino de 5, torre H de 1. Fíjense cómo el blanco sigue con la maniobra de piezas. Vino caballo E6, torre B6. No solamente el hecho de tener 3 peones por pieza, sino también la de actividad, ¿no? O sea, fíjense cómo las piezas blancas están totalmente activas, mientras que las negras todavía están luchando por encontrar alguna posición donde puedan llegar a ser útiles, ¿no? Vino alfil c6, caballo d5. Bueno, esta jugada es muy buena ya que genera múltiples amenazas, sea por ejemplo caballo d7 jaque, comiéndome la torre. De hecho, torre por c6 también podría ser una amenaza, amenaza caballo por f6 rompiendo la estructura. Y casi diríamos que fuerza a la respuesta negra de jugar alfil por d5. Por D5 y bueno, la posición es fantástica, ¿no? Caballo C5, perdón, torre acá, caballo FD7, C4 y bueno. Eh, Realmente es muy bonita la situación donde todos los peones blancos comienzan el avance demoledor, ¿no? Creo que ya se ve a simple vista de que esto se les va a poner feo para el negro, ¿no? Fíjense como 4 peones en línea van a empezar a avanzar y como les digo, no es posible sacrificar una pieza por 4 peones, es muy difícil, ¿no? ¿Cómo se da la situación en que una pieza se sacrifica por 4 peones? Dificilísima, a lo sumo será por 2, en todo caso ya tendremos peón de menos. Y esta es la ventaja de los peones. Cuando están en conjunto, cuando actúan en equipo, realmente es muy difícil frenarlos, ¿sí? Bien, el negro jugó E4 y acá me gustaría saber, a ver, ¿qué opinan? ¿Cómo creen que habría que continuar la partida con blancas? Bueno, hay que seguir con el preconcepto. Recuerden, necesitamos avanzar y por esto, cuanto menos piezas haya, mejor. Alfil por C5, signo de admiración, cambiando una pieza que parecería ser mejor que el caballo. Pero claro, como les digo, mientras menos piezas haya, mucho más fácil será aprovechar nuestra ventaja con los peones contra la pieza menor. Caballo por C5, F por E4, caballo por E4 y ahora simplemente D6. Bueno, el negro, que ya se encuentra en una situación muy difícil, decide emplear la variante con torre por A2, con idea de, bueno, rey por A2, caballo jaque,
rey A3 y caballo por D1. Lo cual en cierta manera podríamos decir, bueno, genial, el negro se queda con la pieza todavía, pero también gana un peón. Pero claro, estamos en un gran problema y es que los peones blancos avanzan a una velocidad eh, dificilísima de alcanzar, ¿no? Serían imparables, ¿no? Entonces fíjense cómo sigue, C5 y bueno, está perdido. Caballo C3, torre A5, caballo D5, C6. Gran jugada aprovechando que el caballo quedaría indefenso. Y acá como les digo, ¿no? Fíjense que sacrificar la torre, sacrificar la pieza con torre por C6 sería todavía... no alcanzaría, ya que torre por D5, torre acá, por ejemplo, y esta posición, bueno, está al borde del colapso, ¿no? Simplemente es cuestión de traer al rey, ¿no? Rey B4, rey acá, y bueno, va a quedar totalmente perdido, ¿verdad? Uy. Por esta razón es que el negro no puede sacrificar el caballo por al menos un peón más y decide jugar caballo F6. El problema claramente es que los peones siguen avanzando. Torre A6, rey F8 y B4. Claro, faltaba unirse a la fiesta, ¿no? Ese peón no había avanzado todavía y cuando se une tiene efectos totalmente decisivos. Rey E8, B5 y acá una linda idea de caballo D7. Bueno, ¿qué opinan? ¿Cómo habría que jugar ahora con blancas para definir la partida de una forma mucho más sencilla? Bueno, torre A7 es una jugada finísima, ¿no? C por D7 complicaría la situación porque permitiría la activación del rey de E8, pero con torre A7 ya la partida estaba ganada, ¿no? Por torre B8 vino torre por y como les digo, se devolvió la pieza, se recuperaron dos peones, pero el tercero está de más y en este caso hay dos peones pasados y unidos, lo cual la victoria realmente es muy sencilla. Torre A7, torre B8, D7 jaque, rey E7 y la última actividad del video, si quieren frenarlo y pensar cómo gano de blancas acá. Bueno, existe la combinación, la pequeña combinación, como solía llamar Capablanca, D8 jaque, rey por D8, C7 y el negro abandonó porque cae la torre, ¿no? Con un final muy sencillo de ganar. Bueno, increíble partida, ¿no? Muy vistosa por parte del genial David Bronstein, que nos deja la enseñanza de que no hay que subestimar los peones. Los peones pueden ser tan fuertes en una pieza, lo importante es que estén en equipo. Bien, vamos a sacar un par de conclusiones acerca de esta partida para que el concepto nos quede fresco en la mente y podamos luego repasar y tener una idea mejor al evaluar este tipo de posiciones. Lo primero que tenemos que considerar es que para sacrificar una pieza por peones es importante considerar la cantidad de peones que van a ser en el cambio. No es lo mismo sacrificar una pieza por un peón, por dos o por tres. Tampoco es lo mismo que sacrificarlos por más. Después lo que tenemos que tener en cuenta es la calidad de los peones. No es lo mismo que sean peones unidos, no es lo mismo que sean peones pasados y unidos, y no es lo mismo que sean, por ejemplo, todos peones triplicados. En ese caso probablemente no valgan tanto como, por ejemplo, una pieza. Por eso es muy importante entender la calidad de los peones. Después considerar cuando ya esté hecho el cambio que los posteriores cambios de piezas nos favorecen porque cuanto más nos acerquemos al final, más van a valer los peones pasados, ¿sí? O sea, van a poder empezar a avanzar y de esa manera restarle movilidad a las otras piezas, ¿no? Y por último, es importante entender que tenemos que sacrificar y tratar de llegar a un final en todo caso, ¿sí? Porque si nos mantenemos en el medio juego, lo que va a suceder es que la pieza junto con otras piezas va a poder coordinarse y así ejercer algún tipo de potencial agresivo que, bueno, seguramente nos va a terminar perjudicando, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido todo. Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y bueno, nos estaremos viendo en otra edición de Academia de Ajedrez a Distancia. Muchas gracias. Chau, chau.